En el programa anterior analizamos el avance del ejército paraguayo en la denominada campaña de Corrientes, durante la cual se libraron las primeras batallas contra el ejército aliado, resaltando las batallas de Corrientes y la batalla naval de Riachuelo. En este capítulo de TVgrafía del Paraguay nos centraremos en la campaña de Uruguayana, llevada a cabo en territorio argentino como en brasileño. El fracaso de esta campaña marcó el fin de las acciones ofensivas de las fuerzas paraguayas, perdiéndose en ella los mejores hombres del ejército, comandado por Francisco Solano López. Como mencionamos en el capítulo anterior, Paraguay le había declarado la guerra a la Argentina a finales de marzo de 1865, pero el presidente Bartolomé Mitre había ocultado la información al pueblo argentino. Con la invasión paraguaya a Corrientes, Mitre encontró la razón para justificar una alianza con el Imperio del Brasil, a pesar de las eternas disputas que históricamente las separaba. En mayo se firmó el Tratado de la Triple Alianza, un tratado que bajo la premisa de que la guerra no era contra el Paraguay, sino contra su gobierno, sería el pueblo paraguayo el que pagaría y sufriría por las consecuencias de la guerra. El 1 de mayo de 1865, Francisco Octaviano de Almeida Rosa, canciller brasileño, Carlos de Castro, canciller uruguayo, y Rufino de Elizalde, canciller argentino, firmaron en la ciudad de Buenos Aires el Tratado de Alianza, que permanecería secreto debido a sus comprometedoras cláusulas, ya que en ellas estipulaban el fin del Paraguay. El tratado también determina el desmembramiento del Paraguay, la destrucción de su industria, la destrucción de sus obras defensivas, por ejemplo la fortaleza de Humaitá y todo eso, ¿no? Entonces, no es solamente contra López, es contra el Paraguay, es decir, destruyeron toda la industria, destruyeron todas las fuentes de producción, destruyeron toda la población. Así, ¿qué es lo que le quedó al Paraguay? Nada. Entonces no se puede hablar de una guerra contra López, contra el gobierno de López, sino era una guerra para desmembrar el Paraguay y someterlo, ¿no? Entre los compromisos estipulados por el tratado se fijan quitar al Paraguay la soberanía de sus ríos, responsabilizar al Paraguay de la deuda de la guerra y, finalmente, repartir el territorio en litigio o exclusivamente paraguayo. Por decreto del 20 de junio de 1865, el mariscal Francisco Solano López confirió la condecoración al grado de oficial de la Orden Nacional del Mérito al brigadier general Wenceslao Robles, comandante de la División del Sud, que llevó a cabo la campaña de Corrientes. Sin embargo, Robles rechazó la condecoración. El 23 de julio, el general Vicente Barrios, ministro de Guerra y Marina, llegó al cuartel general de la División del Sud con la orden de destitución de Robles de la jefatura divisionaria, siendo nombrado en su reemplazo Resquín. El general Robles fue enviado a Humaitá, donde se le instruyó un sumario por las acusaciones graves que pesaban sobre él. Según cuentan las anécdotas, el general Robles, estando en plena campaña al mando de la División Sud, se pasaba el día bebiendo ron y coñac, perdiendo los estribos en reiteradas ocasiones y demostrando una total falta de respeto al cargo que ocupaba. Después de ser juzgado por un tribunal militar, el 6 de enero de 1866, fue sentenciado a ser pasado por las armas porque ha faltado a sus deberes de su alta posición y a la confianza del gobierno. 2 días después se dio cumplimiento a la sentencia y con él también fue fusilado el sargento mayor José de la Cruz Martínez, que comandaba la guarnición de Corrientes durante el combate del 25 de mayo de 1865. Su condena fue por causa distinta que no ha trascendido hasta nuestros días. Antes del inicio de la guerra, en abril de 1864,
Solano López encargó al sargento mayor Pedro Duarte la organización en la Villa Encarnación, hoy Ciudad de Encarnación, de un ejército que se componga de 10.000 hombres adiestrados en el manejo de las tres armas. Una vez iniciada la campaña de Corrientes el 27 de abril de 1865, el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia se hace cargo del ejército destinado a cumplir la misión de Uruguayana, pasando el sargento mayor Pedro Duarte a ocupar el puesto de segundo comandante. Él lo que quería era, con esas dos columnas, la columna de Estigarribia y la columna de Robles, era llegar hasta Concepción del Uruguay, que era la capital de Urquiza, y de ahí los ejércitos coaligados de Urquiza y Paraguay iban a pasar al Uruguay a ayudarle al gobierno blanco, ¿verdad? El 30 de mayo de 1865 fue iniciada la marcha hacia el río Uruguay, a donde llegaron unos días después, sosteniendo durante el camino algunas batallas con tropas enemigas, saliendo victorioso el frente paraguayo. El 10 de junio de 1865, las fuerzas paraguayas se dividen en dos columnas, en el lugar que hoy es la ciudad argentina de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Una columna de 7.000 hombres al mando de Estigarribia cruzó el río Uruguay ingresando a territorio brasileño, en el lugar llamado Paso São Borja, mientras que la otra, de 3.000 hombres al mando de Duarte, quedó del lado argentino. Al momento del cruce se dio el primer enfrentamiento con una victoria paraguaya. Las tropas al mando del capitán José del Rosario López vencieron a las fuerzas brasileñas comandadas por el general Juan Manuel Mena Barreto. Así, el pueblo de São Borja quedó a merced de las fuerzas paraguayas, pero el comandante Estigarribia desistió de la idea de ocuparlo. El 25 de junio de 1865 tuvo lugar en las márgenes del río Mbutú la primera gran batalla campal de la guerra contra la Triple Alianza. Una tropa consistente en 400 hombres al mando del José del Rosario López, que es rodeado de espaldas al río Mbutú, y se produce una batalla en donde él resiste y resiste hasta que logra poner en fuga a los más de 1.400, 1.500 hombres que lo habían atacado inicialmente. Entonces, creo que estaba al mando de un coronel Ferreira, la tropa brasileña, que es objeto de juicio militar por la humillación de haber sido derrotado por una fuerza exigua de paraguayos. Dentro de las filas paraguayas quedaron solo 160 hombres en pie. Por su parte, los brasileños sufrieron cerca de 1.000 bajas. El capitán José del Rosario López, en reconocimiento a su valor, fue ascendido a sargento mayor. Verificado el pasaje del Uruguay, las dos columnas debían avanzar paralelamente en ambos lados del río y debían encontrarse posteriormente frente a Uruguayana, donde actuarían en forma conjunta. El 28 de julio, el general Venancio Flores parte de Concordia con un contingente de 4.500 hombres de las tres armas para hacer frente a las tropas de Estigarribia y anular su progresión. Ese mismo día, Estigarribia recibe órdenes del mariscal indicando que una vez que llegue a Uruguayana, se haga de víveres y parta inmediatamente sin acampar en el pueblo para no ser rodeado de tropas enemigas. Pero contrariando las órdenes del alto mando castrense, Estigarribia acampa en el pueblo en fecha 5 de agosto. En tanto, el mayor Duarte, que había ocupado la villa de San José de Restauración, hoy ciudad de Paso de los Libres, el 2 de agosto tomó conocimiento de la proximidad de las fuerzas del general Flores y comunica esta situación a Estigarribia, quien al parecer rehúsa creer dicho informe y sigue acampado en el pueblo. Ante la noticia de que una gran cantidad de tropas enemigas iban en su busca, Duarte pidió ayuda a su superior, el general Estigarribia, quien le mandó contestar: dígale al mayor Duarte que si está con el ánimo caído, venga a hacerse cargo de la fuerza de Uruguayana, que yo iré a librar la batalla. Insultado, Duarte se preparó a dar batalla sin ayuda alguna. Días después, las fuerzas al mando de Flores incorporaron a las tropas de Paunero y Paiva, reuniendo en total cerca de 12.000 hombres, casi 4 veces la fuerza de Duarte. Los paraguayos abandonaron Paso de los Libres y tomaron posiciones en las barrancas del arroyo Yataú.
Una semana más tarde, en las cercanías de la localidad de Ombusito, ocurrieron los sucesos de Capiquicé. Nos encontramos a orillas del arroyo Capiquicé, donde el 9 de agosto de 1865 y el 16 de agosto, el día previo a la batalla de Yataí, se realizaron dos encuentros entre las fuerzas paraguayas y las fuerzas aliadas provenientes del Concordia y desde el primer cuerpo de ejército a las órdenes del general Paunero, provenientes del río Paraná. Una vez que entran a la ciudad, el sargento mayor Duarte envía dos comisiones de 4 hombres cada uno para que le informen la posición de la ubicación de las tropas aliadas. Las mismas regresan el 9 de agosto, informándole que por el camino de Buenos Aires, sobre el Miriñay, se encontraban las tropas del ejército de vanguardia a cargo del general Flores, y la misma comisión, la otra comisión del camino a Mercedes, regresa informándole que venían las tropas del primer cuerpo de ejército al mando del general Paunero. Inmediatamente, el sargento mayor Duarte envía 2 escuadrones de caballería y dos compañías de infantería para reconocimiento previo. Estas se enfrentan con la vanguardia del primer cuerpo de ejército y del ejército de vanguardia a cargo del general Juan Madariaga. Se enfrentan en este lugar donde nos encontramos en este momento, haciéndolas retroceder hasta el arroyo San Joaquín. El sargento mayor Duarte envía nuevamente 2 regimientos de caballería y 2 de batallones de infantería con un total de 700 hombres, él al mando de las mismas, donde se enfrentan en un segundo combate, podríamos decir, o escaramuzas que hubo el 16 de agosto, el día previo a la batalla de Yataí. En este segundo encuentro no se producen bajas, sí en el primer encuentro, donde caen abatidos 20 soldados paraguayos. Tras el segundo encuentro de las avanzadas en ambos bandos, en la tarde del 16 de agosto, los 2 ejércitos quedaron enfrentados a media legua uno del otro. Así, a la mañana del 17 de agosto de 1865, se daba lugar a la mayor batalla librada en territorio argentino. A las 7 de la mañana del 17 de agosto se produce la diana, el general Flores llama a diana, donde todas las tropas aliadas se cambian de ropa, se ponen el uniforme de parada en busca del enemigo, en busca de Paso de los Libres, de las tropas al mando del sargento mayor Duarte. A las 7:30 de la mañana parten desde el Capiquicé rumbo a Paso de los Libres, donde se entera que las tropas del Duarte no se encontraban en la ciudad, sino en Ombusito. La batalla comenzó a las 10 de la mañana, con un apresurado ataque de la División de Infantería de Pallejas, que manifestó que no era de hombres disparar con artillería a un enemigo desarmado y ordenó a sus soldados avanzar. En esta línea se ubicaron los cazadores, las tropas de cazadores paraguayos, distribuidos en orden abierto, y enfrentaron a las avanzadas uruguayas que venían desde el sur, comandada por el coronel Palleja. Se enfrentaron y dieron la primera resistencia. Esa primera resistencia fue una resistencia breve, vale decir que fueron apenas 300 elementos, 400 elementos, luchando contra elementos del orden de 1000, prácticamente 1000 elementos uruguayos. Los paraguayos, sin embargo, habían hecho un dispositivo bastante importante, bastante interesante, donde si bien la línea paraguaya era esta, en la parte alta, el grueso del dispositivo se encontraba directamente atrás de esa trinchera. Entonces estaban sustraídos de la vista de los uruguayos, o sea, los uruguayos avanzaron, pero vieron en la cuchilla unos pocos elementos y atacaron. Cuando atacan, cuando los paraguayos retroceden, ellos engolosinados siguen. Y no sé, o sorpresa se llevaron cuando en el bajo, entre el arroyo de Taí y esta cuchilla, se encontraba el grueso del ejército paraguayo. Duarte aprovechó el error y contraatacó con casi toda la caballería, causándole cientos de bajas y obligándolo a retroceder. Cuando la infantería paraguaya resiste victoriosa en el lodazal,
el sargento mayor Pedro Duarte ve la posibilidad de realizar su caballería de 1000 jinetes, los cuales, aprovechando el declive, fíjese que es una caída, aprovechando el ímpetu, hace una carga de caballería que nada tiene para envidiarle la carga de Balaclava, que es una de las más épicas de la historia. Creemos que la carga de caballería de Duarte fue una de las cargas en la historia universal, una carga épica, donde un diminuto grupo de jinetes, contra todas posibilidades, donde apenas unos 800, 900 jinetes, se lanzó contra una masa de infantería, porque ellos no sabían que tenía adelante, ellos se largaron, y ponen en fuga a la primera división de caballería de Castro, de general Castro, que estaba en el Bajo. No contento con poner en fuga a Castro, siguen, evolucionan y ponen en fuga al escuadrón, como decía Jai, al escolta. Y tras poner en fuga al escolta, prosiguen su marcha y atacan al regimiento de infantería Batallón San Nicolás, destruyendo a la línea de cazadores y prosiguen aún más. O sea, fue un ataque como una cuña que progresó hasta la última instancia el dispositivo aliado. En ese momento también sabemos que dice que simultáneamente, oh sorpresa, el general Flores se iba al encuentro de Paunero. Cuando todo esto pasaba, nosotros creemos que no se iba al encuentro, que huía, buscando refugio en el grueso de Paunero que se venía. O sea, cuando Flores ve que se le viene la masa de jinete rojo, el tipo agarra y se manda a buscar el refugio en Paunero que venía desde el norte, ¿no? Frente a esa situación, la división de caballería de Segovia atacó a la caballería paraguaya, apoyada por los orientales de Castro y Suárez. Por más de 2 horas, la batalla fue exclusivamente de caballería a lanza. Lamentablemente para el Paraguay, afortunadamente para los aliados, el regimiento 1 de caballería, cuando ve la avanzada paraguaya de caballería que hacía estragos, le sale al encuentro. Entonces, tropa fresca, tropa totalmente bien equipada, adiestrada, distribuida, una de las mejores unidades aliadas, choca, detiene el avance paraguayo y lo pone en retirada. Una parte de los elementos se pierden hacia Paso Libres y la otra se pierde en dirección al Yatay. O sea, son puestas en retirada estaban los paraguayos. Sucedido eso, la batalla estaba decidida. ¿Por qué? Porque mientras los uruguayos estaban adelantados, el grueso aliado progresaba lentamente desde el flanco hasta que finalmente cierra esa ratonera, acorralando a todo el resto de los paraguayos en esa cuña que formaba el arroyo Yataí. Duarte ordenó una maniobra de repliegue que finalmente permitió a la infantería aliada entrar en acción. Y aunque la superioridad numérica era abrumadora, los paraguayos resistieron con una tenacidad que llenó de asombro a sus enemigos. Cuando la batalla estaba prácticamente perdida, Duarte intentó una desesperada carga de caballería, con el resultado de que su caballo fue muerto. Bueno, estamos aquí en uno de los únicos, tal vez el único hito verosímil de la batalla de Yataí. Según muchos moradores, relatan que el sitio fue elegido un poco precipitadamente, dado que el lugar exacto debería haber sido otro, y que lamentablemente los propietarios en su momento no quisieron darle, de temor de que posteriormente les expropiaran las tierras. En este lugar fue donde se le condujo prisionero a Pedro Duarte tras la batalla, y aquí le esperaba Venancio Flores. Dice que en las últimas fases de la batalla Pedro Duarte se defendía solo con la espada porque la pistola de él había sido inutilizada por un disparo. En ese momento su caballo fue atacado por dos morenos con pantalón mondoré. Suponemos que eran del batallón Florida. Entonces, él, viendo esto, el coronel Magariño, coronel uruguayo Magariño, dicen: deténganse, no le hagan daño a ese señor oficial. Y se aproxima a Pedro Duarte. Pedro Duarte, lejos de ceder su acción defensiva, lo ataca a Magariño, y Magariño le dice que deponga su actitud, que él le garantiza la vida. O sea, en el combate Magariño le garantizó la vida a Pedro Duarte, y eventualmente le dice: envaine su espada, que yo envainaré la mía. Y así lo hizo. Y le condujo a Duarte prisionero hasta estos lugares, ¿no? Acá lo esperaba, ansioso y un poquito enojado,
Flores. De todas formas, le dice, ¿es consciente usted que por su acción murió tanta gente? Y le dijo, Duarte le dice que esa es la responsabilidad de él como militar. Y entonces le dice, ¿y usted qué diría si le pego 4 balazos? Y le dice, lo recibiré como usted, mi general. Entonces la gente que estaba ahí viendo esa acción tan valiente por parte de Duarte, empezó a presionarle para que no lo mataran. Y inclusive Paunero, que estaba cerca, le dijo que pidió por Duarte, a la vez que Magariño, que también le había dado su palabra de honor, y por eso salvó la vida a Pedro Duarte. Terminadas las acciones principales de combate, aproximadamente a las 3 de la tarde se produce la desbandada. Los paraguayos que se habían replegado sobre su campamento no pudieron resistir el ímpetu de la maniobra envolvente de la primera división argentina reforzada por los brasileños, y esa gran masa de correntinos, brasileños, uruguayos, finalmente logran romper esa segunda línea que se había establecido delante del campamento, por lo cual se da orden de retirada. Esa retirada, que al principio era más o menos ordenada, por el fuego de artillería que recibía en forma sistemática, donde una vez que los uruguayos salieron de la línea de fuego, la batería empezó a tirar con bastante precisión. Finalmente los paraguayos huyen y huyen por su vida. En esa huida avanzan en dirección al arroyo Yatay que tenían a su espalda, que estaba sumamente crecido. La acción de la artillería fue tremenda. En ese sentido, sí, ahí podemos decir que la artillería tuvo una eficacia importante. Entonces esa gran masa de paraguayos que huían y eran lanceados, boleados o enlazados como reses, como relata Palleja, como relatan muchos autores, se huían justamente donde estamos ahora nosotros. Estos campos son los Campos Santos, porque hubo una orden expresa de Venancio Flores de que no se enterrasen a los cadáveres. Entonces, en esa batalla, estos campos que hoy vemos pacíficos y verdes, quedó tachonados de cuerpos, de cadáveres que fueron literalmente dejados para ser devorados por los animales, por los caranchos, por los cuervos. Eso es lo que luego diría el Evening Star, el diario inglés, que decía que Yatay es un nombre que va a quedar siempre como sinónimo de barbarie en la historia de los pueblos, donde el viajero, incluso muchos años después, podía caminar kilómetros pisando cadáveres, pisando cráneos y tibias, así dice el diario inglés. Y luego agrega, ¿qué había pasado? Es que la mayoría de estos tenían la cabeza destroncadas y las manos atadas sobre sus espaldas, dando idea de que hubieron pase a degüello, ¿no? Pero insistimos que la gran mayoría de las bajas fue en combate y fue en esta zona. De los 1.700 paraguayos, suponemos que no menos de 1.200 murieron en estos campos. Por esto es conocido como el Campo Santo. Pese a los comentarios despectivos de jefes como Flores o Pallejas, que preferían interpretar el comportamiento de los soldados paraguayos como el resultado de la barbarie o de la brutalidad inducida por el régimen de López, la resistencia había sido heroica. Un anticipo cabal del comportamiento brillante de los paraguayos cuando a partir del año siguiente se vieran obligados a defender su propio territorio. En esta batalla se comenzaron a ver las primeras atrocidades de la guerra, como el degüello de los paraguayos que caían en manos de la caballería uruguaya. También los prisioneros paraguayos eran cazados y boleados para ser vendidos como esclavos. Asimismo, por orden del general Venancio Flores, fueron degollados los prisioneros uruguayos blancos que pelearon en el ejército paraguayo. El saldo de la batalla fue 1.700 paraguayos muertos y 500 malheridos. Los restantes fueron maniatados. Los aliados tuvieron 318 muertos y 220 heridos. El sargento mayor Pedro Duarte fue tomado prisionero. Como dijimos antes, la batalla de Yataí se llevó a cabo en una localidad llamada Umbucito, que
que queda a escasos kilómetros de una ciudad llamada Paso de los Libres. Esta ciudad fue testigo de las dos realidades que les tocó vivir a los paraguayos durante la campaña de Uruguayana. Primero, cuando llegaron hasta aquí como ejército invasor y más tarde como prisioneros de guerra tras la batalla de Yataí. Paso de los Libres está ubicada a 710 kilómetros de Asunción y a 690 de Buenos Aires. Fue fundada en 1843 y se llama así porque por ahí pasaron las tropas de Joaquín Madariaga, que más tarde derrocaron al dictador Juan Manuel Rosas. En los días de la guerra, Paso de los Libres era una ciudad pujante, ya que contaba con cerca de 3.000 habitantes y varias casas de comercio, razón por la cual aquí acamparon tanto el ejército paraguayo como el aliado. En este lugar ocurrieron varios hechos ligados a la guerra de la Triple Alianza. Por ejemplo, en esta plaza acamparon las tropas aliadas después de la batalla de Yataí, y en sus alrededores se formaron los hospitales improvisados para atender a los heridos, sobre los cuales existen relatos muy interesantes. Volviendo al día posterior, el día posterior a la batalla, imaginamos esta plaza como un gran campo donde se instalaron carpas provisorias, los que tenían. La mayoría no tenía carpas, la mayoría tirados los cuerpos en el suelo, esperando asistencia médica. Dicha asistencia médica fue provista por los hospitales de sangre, donde faltaba de todo, faltaba ollas, faltaba alimentos, inclusive relata Caupolicán Molina, que era uno que estaba acá, que porque la ollita era muy chica tenían que cocinar muchas veces y que mucha gente quedaba sin comer, que el frío era atroz y que no había mantas ni cobija, que no se podían realizar operaciones de una intensidad mediana porque luego los pacientes iban a tener que ser tirados al suelo y que se iban a contaminar y ir a condenarlo a una muerte segura. Todos estos elementos se habrían desarrollado en la casa que está inmediatamente a mi espalda, donde habrían recibido asistencia sanitaria no menos de 300 paraguayos, los cuales eran simplemente vendados, curadas, se les realizaban curaciones menores, eran vendados y eran dejados prácticamente a su suerte. Sabemos que el nivel de mortalidad posterior fue muy elevado, tal es así que incluso el capitán Olleros, que había sido herido en la víspera, se suicidó en uno de estos hospitales de sangre por no aguantar las heridas. Creemos que en la época el único anestésico que más o menos se podía utilizar era el alcohol. Y eso dan prueba de la gran cantidad de botijas y botellas que se encontraron posteriormente, porque obviamente la persona que estaba sufriendo horrores indecibles era inducida a un coma alcohólico como única forma de paliar sus heridas, ¿no?